Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a IPSA, por supuesto, la posibilidad que me han ofrecido de participar en este interesante evento, al comité científico que ha influido también en esa decisión y, por supuesto, a la doctora Jara por contar con su confianza. En la presentación de hoy, mi idea es, como bien dice en el programa de la compañía, es que podamos compartir experiencias, que os pueda aportar algo de información respecto a las terapias biológicas, pero lamentablemente solo tengo 15 minutos, quiero cubrir demasiadas cosas y no sé hasta qué punto me va a permitir verlo con toda la profundidad que a mí me gustaría. Pero lo intentaré y al menos intentar influiros de alguna manera. La organización de la presentación es la siguiente. Vamos a empezar hablando de las distintas posibilidades que hay, los distintos productos biológicos que hay en el mercado. Muy por encima los mecanismos de regeneración versus reparación, que son algunos asuntos que se han comentado anteriormente. Un breve resumen sobre evidencias que a día de hoy yo creo están bastante demostradas con este tipo de terapias. Algunos problemas, limitaciones, controversias. El tema de los datos del mundo real, que yo creo que es muy interesante, solamente una diapositiva. Y por último, las conclusiones. Bueno, como veis aquí, vamos a empezar primero por la definición. Es una definición muy sencilla, pero cuando hablamos de productos ortobiológicos nos referimos a sustancias o materiales biológicos naturales y que son normalmente propios, aunque también pueden ser halogénicos y de otras fuentes, que se usan para tratar daños y enfermedades del sistema musculoesquelético. La variedad es grandísima, como veis aquí. De hecho, hay dos productos que son los derivados. Bueno, esto yo lo he vuelto a intentar, pero como veis, yo creo que el problema no es de los ponentes, así que me he traído, voy a cambiar la técnica quirúrgica y me he traído un, no sé si se ve bien. ¿Se ve? Vale. Entonces, los derivados sanguíneos y las células yo creo que requieren un capítulo aparte y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero tenemos desde el ácido hialurónico, que en la siguiente mesa lo vais a conocer, que se puede producir por fermentación bacteriana, cada uno tiene sus propias características, viscosidad, propiedades, peso molecular. Distintas proteínas, yo he puesto como ejemplo los BMPs porque me parece que es algo que está muy establecido, factores de crecimiento, los podemos obtener de un origen natural, por purificación, por algún tipo de producción celular. Hay muchas posibilidades. Los exosomas, que se están poniendo muy de moda. Ahora todo el mundo oye hablar de exosomas, pero yo creo que las evidencias son todavía bastante limitadas, que al final no dejan de ser nada más que microvesículas de un tamaño muy pequeño, de entre 30 y 150 nanómetros, que liberan las células y que en su interior contienen pues, sustancias bioactivas de distinta naturaleza, como pueden ser ARN, por ejemplo, mensajero, factores de crecimiento, ARNs de interferencia y otras cosas. Evidentemente, esto lo conocéis muy bien, scaffolds o otros productos que no tienen células, tipo colágeno, quitina, hay muchas posibilidades. Los productos de ingeniería tisular, que es una combinación de estas cosas con cualquiera de las otras, pueden ser hasta 2 o 3 cosas distintas. Y ahora vamos a ver los que yo creo que os van a interesar un poco más o que están un poco más en el día a día, que son los derivados sanguíneos. No quería hablar de PRP precisamente porque es que de una misma muestra, que es la sangre anticoagulada, podemos obtener muchos productos distintos, una gran variedad. Como sabéis, esto se centrifuga, separamos el plasma, tenemos el Buffy coat, donde están todas las células nucleadas, y luego los eritrocitos en la parte inferior. ¿De cómo hacemos este proceso? El método que utilizamos y qué es lo que purificamos va a depender el resultado final clínico y la potencia de lo que la potencia biológica, me refiero, de lo que estamos utilizando. Aquí tenemos proteínas, electrolitos, nutrientes. Esto normalmente se suelen usar más PRPs a leucocitarios, pero se puede modular y se puede ajustar según las necesidades. Y luego, respecto de los productos, pues claro, el clásico es el PRP. Tenemos un plasma rico en plaquetas, pero ¿lleva o no lleva leucocitos? ¿Hasta qué punto vamos a concentrar las plaquetas? ¿2 veces, 3 veces, 10 veces? Todo eso es súper crítico. Y si no lo estáis analizando, creo que deberíais hacerlo. Tenemos sueros ricos en citoquina, vienen de la misma muestra, que llevan un proceso de producción distinto. Podemos enriquecer estas células única y exclusivamente o algún tipo celular específico, como los monocitos, que no dejan de ser macrófagos circulantes, que luego también se pueden diferenciar. Y ahora también está muy de moda el tema de los lisados plaquetarios. Vale, yo tengo el PRP, ¿qué hago? ¿Lo activo? ¿No lo activo? ¿Lo liso? ¿Lo hago por congelación, descongelación? ¿Utilizo otro método? La verdad es que la variedad es brutal y creo que debéis conocerlo. Y luego, respecto de las células,
me ha parecido bastante útil resumirlo en dos categorías, que son células puras, lo que yo llamo células puras, entre comillas, que son células que están seleccionadas, normalmente por cultivo celular. Las más conocidas son las células mesenquimales y los condrocitos. Como ejemplo, se pueden obtener de distintas fuentes, ya lo veis aquí, sangre de cordón umbilical o tejido de cordón umbilical, la médula ósea, el tejido adiposo o el tejido placentario. Pero hablamos de una población que está perfectamente caracterizada. Y luego tenemos las células en fresco o mucho más heterogéneas. Los ejemplos clásicos son la fracción estromal vascular y el concentrado de médula ósea, porque de aquí también, de una misma muestra, y dependiendo del tipo de kit y del tipo de producto que utilicéis, pues vamos a tener muchas o pocas células, pueden estar enriquecidas en células madre o no, en muchas células que ha nombrado el doctor Padilla, los fibroblastos, las células endoteliales. Todas estas células son críticas. Si no conocemos lo que rinde cada equipo, al final no vamos a saber qué va a ocurrir en las aplicaciones que hacemos. Los dos mecanismos de los que se ha comentado paso muy por encima. Simplemente quería diferenciar que tenemos reparación versus regeneración. ¿Por qué? Pues porque muchas veces lo que ocurre es que estamos reparando o cicatrizando un problema que tenemos y no podemos realmente restaurar ni la función ni la estructura. ¿Por qué? Pues porque al final lo que hacemos es rellenar el defecto que había con una matriz extracelular que está muy desorganizada, que no puede restaurar esa función de la que hablábamos y que hay una serie de vías y de procesos que están alterados. O tenemos la verdadera regeneración, que realmente ocurre en pocos casos, pero es lo que estamos buscando, o al menos un balance entre las dos cosas, que es cómo podemos actuar para hacer que se restaure la estructura original del tejido, del tipo que sea, y de qué manera podríamos hacerlo. En un momento anterior se había señalado sobre cómo se podría actuar en este sentido y qué factores se podían utilizar, y justamente el doctor Padilla habló de que podíamos hacer un cambio, una polarización de los macrófagos, que es uno de los... Eso es una de las opciones, desde luego hay muchas. Enriquecer con células madre o células progenitoras el nicho en el que queremos que actúe, y simplemente os digo que hay dos factores que son bastante importantes, que son estos dos, el IL-4 o el IL-13, las interleuquinas, que lo que hacen es precisamente favorecer esa polarización. Vale, ahora vamos a ver un poco muy resumido, ¿vale? He querido hacerlo muy sencillo porque al final es muy difícil resumir en el tiempo que tenemos toda la evidencia, todos los ensayos, los metaanálisis, todas estas cosas que están disponibles en la bibliografía. La referencia la tenéis aquí, es algo muy general, pero bueno, podríamos tener tres situaciones principales. 1, 2 y 3, un poco por orden, aquellas en las que la seguridad está perfectamente demostrada y hay evidencias bastante robustas, desde luego nada es perfecto, de que estas terapias biológicas o productos se pueden utilizar, y yo me atrevo a decir que el uso de PRP, por ejemplo, para artrosis de rodilla moderada y algunas tendinopatías como estas dos, pues son usos que están bastante establecidos y que a la mayor parte de la gente, si lo hacen bien, les está funcionando. Al final aquí no conseguimos tampoco demasiada regeneración, pero sí que es verdad que las mejoras en dolor y la función articular son claras, y desde luego el PRP en particular pobre es mejor, pobre en leucocitos me refiero, es mejor que el rico, precisamente para evitar esos efectos proinflamatorios. Luego, en el segundo grupo tenemos aquellos que tienen una seguridad también probada y cada vez hay más evidencias, pero que todavía no están establecidos y que tienen, en algunos casos, algunos problemas regulatorios, como son el concentrado de médula ósea, de nuevo para la artrosis y la osteonecrosis, y la fracción estromal vascular en artrosis de rodilla de moderada a severa. Si os revisáis bien la bibliografía, veréis que hay bastantes evidencias, y lo mismo, pues, evidentemente la dosis y una serie de parámetros son muy importantes. Y luego hay otras que son de más nueva generación en el ámbito clínico. Esto es más en Estados Unidos, yo aquí no lo he visto tanto, pero esto todo de los tejidos amnióticos, de los exosomas, yo creo que van a tener un papel relevante, pero al final aquí no vale todo, y a mí de poco me sirve tener exosomas y no sé ni lo que contienen, ni lo que generan, ni a qué tipo de indicación clínica lo voy a aplicar. Y luego hay muchos otros factores que son clave y que determinan qué tipo de terapia o de método vamos a elegir. Al final, lo que busca el profesional médico es que yo tenga algo que es muy sencillo de utilizar, que lo pueda generar en muy poco tiempo y, desde luego, que coste poco para que lo pueda vender y para que
en teoría pueda tener también un margen mayor. Entonces, eso a veces también determina que se use un producto u otro, y yo creo que también por eso el PRP ha tenido tanto éxito, porque es muy sencillo de utilizar, es relativamente barato y al final es muy fácil de utilizarlo en la clínica normal. Y luego, como esta habla de controversias con terapias biológicas, yo no sé si habéis visto este trabajo, está casi recién salido del horno, pero está publicado en la revista Nature Medicine. Esta revista tiene un índice de impacto de 87. Para los que publican y tienen ciertas cosas, esto es una barbaridad. O sea, estamos hablando de una revista con una calidad a la que prácticamente nadie puede acceder, o necesitas un trabajo muy bueno para publicar ahí. Evidentemente es porque es un ensayo clínico, es un fase 2-3, randomizado, aleatorizado, todo muy bien controlado, y precisamente lo que hace es comparar los corticoides, que es algo muy establecido, con todas estas terapias biológicas, o una gran mayoría de las que estamos hablando. Tenemos el concentrado de médula ósea, tenemos el SVF, las mesenquimales derivadas del cordón umbilical y luego en negro aquí la inyección de corticoides. ¿Qué ven estos autores? Bueno, como veis, son 480 pacientes que están muy bien clasificados, muy bien seleccionados. ¿Pero qué ocurre con los resultados? Bueno, pues si revisamos los resultados, sin mirar estadísticas ni los números que están aquí de grupos y tal, que son bastante homogéneos, pues aparentemente lo que ocurre es que se comportan todos igual. Que no, en el tiempo, hasta los 12 meses, yo no veo grandes diferencias aquí. En estos dos marcadores se basan en el dolor, en una escala muy general que es el VAS, y luego el CUS Pain. Ahora, después de lo que yo os he dicho, esto parece que va un poco en contraposición de lo que parece que son las propias evidencias. Aquí claramente lo dicen. Ningún ortobiológico utilizado aquí, comparado con los corticoides, tuvo diferencias con un tratamiento tradicional que lleva años en la clínica. Yo lo dejo ahí, yo tengo mi propia opinión y luego, si queréis, cuando lleguemos a la discusión, pues lo comentamos. Y luego, limitaciones y controversias generales sobre todo este asunto. Pues bueno, al final, por muchas bibliografía que haya, siempre todo hay que analizarlo desde un punto de vista crítico. Y por mucho que esté publicado en Nature Medicine o donde sea, uno puede bucear, puede explorar, puede profundizar y puede tener su propia opinión, y que esté publicado no quiere decir que todo sea verdad. La evidencia es limitada y lo que perseguimos son estudios todavía de mayor calidad, rigor, más datos. Existe una variabilidad y una diversidad brutal en todos los productos. No hay ninguno que, debido al método de preparación, a la técnica de inyección, al dispositivo, todas estas cosas siempre se hablan, pero en realidad nunca se recogen datos suficientes como para analizarlo. Los controles de calidad, que os he comentado anteriormente, si podéis, yo sé que esto es una limitación, pero si podéis siempre intentar caracterizar, aunque sea mínimamente, un producto. A veces no se puede hacer en cada caso, pero sí se puede coger una alícuota, enviarla para hacer un hemograma, hablar con un laboratorio cercano que te pueda hacer, aunque sea de 5 de los pacientes que tratas, y así al menos puedes tener una idea general de lo que estás haciendo y con qué producto estás tratando. Y el contaje, en el caso de la sangre, por ejemplo, es súper sencillo sacar los datos de un hemograma, analizarlos y ver posibles correlaciones con lo que estáis haciendo en la clínica. La duración de los efectos, pues bueno, ahí veíais un año. Casi todos los estudios están a 6-12 meses. Y muchos de ellos son buenos, pero todavía en el largo plazo, a 2, 3, 5 años, hay muy poca información. La regulación y la normativa, yo digo poco clara, en algunos casos está en una zona muy gris. Yo no me voy a meter en este asunto porque eso forma parte de las agencias reguladoras. Yo también tengo mi propia opinión, creo que están sobreregulando muchas cosas que no se necesitaría, pero bueno, es su papel, es lo que tienen que hacer, y al final se trata de trabajar con seguridad, pero en algunos casos es un poco complicado. Y luego, ya para terminar, me faltan solo 2 diapositivas. Quiero hablar de este concepto de los datos y las evidencias del mundo real, porque ya llevo unos años intentando convencer a muchos médicos de la gran importancia que tiene esto, y al final yo creo que por cuestiones de tiempo o porque no lo ven en el largo plazo no terminan de convencerse. Y yo lo único que os quiero decir es que todos esos datos que se pueden recoger desde muchos puntos de vista y desde muchas fuentes, que es todo lo que veis aquí, registros electrónicos, publicaciones, estudios de post-marketing, directamente de los pacientes, de aplicaciones, de dispositivos que todos llevamos, está muy bien. Pero vosotros en la clínica, cada caso, cada día que hacéis un caso y no recogéis datos, estáis perdiendo datos que van a ser muy valiosos para vuestra práctica clínica.
y que, aunque penséis que esto es muy complicado, se puede simplificar y se puede automatizar. ¿Hay que perder 2 o 3 minutos con el paciente o enseñar a vuestra enfermera? Pues sí, pero hay herramientas que os permiten hacer todo esto. Desde luego, no estamos hablando no es comparativo los datos del mundo real o las evidencias que podemos sacar aquí con lo que es un ensayo clínico. Esto tiene, pues por supuesto, sus limitaciones, sus ventajas y sus inconvenientes. Pero la realidad es que es esta, lo que vamos a medir y lo que vamos a profundizar y a compartir con otros es lo que vosotros hacéis con vuestros métodos, con vuestras terapias, con vuestros pacientes. Y yo creo que ahí es donde está realmente el hueco que deberíamos de completar. De hecho, podéis colaborar entre vosotros. Si tenéis unos criterios, entre comillas, más o menos claro, es muy fácil compartir datos sin compartir nombres de pacientes, información que es confidencial. Y de ahí se puede extraer mucho valor desde muchos puntos de vista. El clínico es el más importante, pero también se puede utilizar en marketing, para convencer pacientes en base a los buenos resultados que tenéis o los malos. Porque si hay un resultado malo y tenéis un caso bien trazado, evidentemente podéis actuar para cambiarlo o para hacer otra cosa. Conclusiones muy rápidas. Pues evidentemente los ortobiológicos están evolucionando a una velocidad brutal. Es súper complicado mantenerse al día, pero yo creo que están aquí para quedarse y que lo único que puede hacer es la situación ir a mejor. Tenéis que conocer muy bien los productos que están en el mercado porque hay mucha variabilidad y si no conocéis bien qué es lo que estáis generando, no vais a poder tratar bien a vuestros pacientes. Caracterizar, siempre que podáis caracterizar, de la manera que sea. Y yo os recomiendo que os subáis al carro de los datos y evidencias del mundo real porque creo que os va a ser de mucha utilidad y al final, si buscáis esa colaboración entre profesionales de una manera un poco multidisciplinar, creo que esa colaboración va a ser el motor del cambio que veremos en los próximos años. Así que nada más, por mi parte, muchas gracias.